Vamos, perdón. Me dices, fantástico. Fantástico el ánimo que esto refleja, la voluntad, el deseo de crear actividades culturales y sociales es muy importante. Y yo creo que es una práctica que hay que fortalecer, que hay que promover, porque es un elemento que esperamos que sea parte de la cultura sayulense. Es muy, muy importante. Desborda en Sayula el festival, ¿no? Reconocen a taqueros, reconocen a loncheros, se traba la gente cuando está hablando de Lubina, chavos que solos quieren venir de Puebla a dar su testimonio de lo que les dejó en el impacto cuando leen Lubina. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, me parece, me fascina ver que hay un efecto nacional, que hay un efecto regional, que hay un efecto latinoamericano con respecto a la obra de mi padre, que en el fondo lo que hace es reflejar la esencia cultural de esta región. Ok. Muy importante. Juan Pablo, vimos que hubo un acto interesante el pasado mes de abril en el Día Internacional del Libro. Leyeron a Rulfo. Estuvo presente la familia de Rulfo o algunos de los integrantes junto a la Universidad de Guadalajara, después de varios desencuentros que testimoniamos como reporteros. Hay un reencuentro, se acabaron las discrepancias. ¿Qué pasa con este asunto? Bueno, es un asunto ya antaño, no fue de alguna manera tan importante como para que la relación que haya con mi padre, la familia de Jalisco y la Universidad de Guadalajara se rompa. Es importante pensar en el futuro, es importante construir, en eso pensamos, construir. Y yo creo que son más elementos positivos, los elementos que se puedan lograr positivos son mucho más importantes que las discrepancias. Entonces, aquello tuvo una razón que quedó en el pasado y que de alguna manera no hace más que restar posibilidades, y lo que nos importa es que se creen posibilidades culturales para el Estado, ¿no? Para el país. Eso es muy importante, y déjame preguntártelo así de claro. ¿Hay pleito con la universidad o ya se superó? Ok. Déjame preguntarte también algo que es muy importante. Rulfo, decían hace un ratito, totalmente vigente en 2026. Lubina del 50 y tantos a la Lubina del 2026 sigue impactando igual de fuerte. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que la historia, el cuento, lo literario, yo creo que yo lo que he notado es me parece muy importante, y es que hay ya nuevas generaciones que tienen necesidades de encontrar elementos culturales que hablen de sustento cultural, de elementos reales, sustanciosos, culturalmente hablando. Es muy importante para el país encontrar esos elementos sustanciosos, culturales, para poder tener una conciencia del país, de sí mismos, de nosotros mismos como mexicanos, como latinoamericanos. Claro. Es muy importante que las nuevas generaciones encuentren en obras elementos que ayuden a construir su propia estructura cultural, su cultura individual, cultural y social a la vez, para que de alguna manera piensen que hay un gran futuro. Como mexicanos tenemos un gran futuro. Como mexicanos somos capaces de crear cultura a nivel universal. Eso es muy importante. Tenemos elementos, fortalezas y raíces muy importantes, complejas, muy completas, pero muy importantes.
Y además en este mundo lo que se necesita es que las sociedades encuentren sus raíces y que a través de esas raíces fundamentales puedan encontrar un futuro mejor. Finalmente, Juan Pablo, a tu juicio, ¿qué sigue con la literatura rulfiana y el escenario geográfico de este punto del estado de Jalisco en cuanto a su propio reconocimiento, en cuanto a la propia esencia? Porque yo me imagino que veo cómo la gente los llega con ustedes y los apapacha y los trata como si fueran sus grandes cuates, ¿no? O el señor que pregunta, el señor que hace tacos o lonches, que dice, ¿quiénes son ustedes? Pero es bonito, ¿no? Es el contacto. Claro, a pesar de haber vivido en la Ciudad de México, aunque yo viví en una parte de Guadalajara muy importante, y en Jalisco, en Tonaya, en Sayula y en San Miguel, nosotros encontramos que hay que hay raíces en nosotros que nos guían a este lugar, que de alguna manera construyen, nos hacen sentir que tenemos un origen sustancial, vuelvo a decir la palabra sustancial, que de alguna manera nos da sentido, ¿no? Entonces buscamos ese sentido en esta región porque lo encontramos, lo tenemos mucha familia, muchísima familia. Entonces no solamente desde el punto de vista personal, familiar, sino desde el punto de vista emocional, cultural, de esos fenómenos que forman la sustancia humana, encontramos que hay aquí una gran materia para poder trabajar y construir. Encontramos aquí que hay fundamentos para poder construir más, para ir más allá. Juan Pablo, la última pregunta, y te agradezco la paciencia que nos tienes. Llegan ustedes en mayo del 2026 a la región rulfiana, apenas unos meses de un momento muy estrepitoso en materia de seguridad, en materia de combate al crimen organizado. Y lo primero que uno piensa es, bueno, la literatura es un conducto a la promoción de la cultura de paz. Y sin lugar a dudas que Juan Rulfo representa un viaducto todavía más grande, ¿no? Recuerdo que en una ocasión nos decías tú, es que bueno, a Rulfo no forzosamente tendrían que entenderlo como parte del realismo mágico. Yo no sé hasta dónde el concepto ese de realismo mágico está totalmente superado en estos instantes. No, mira, yo especialmente, familiarmente, reniego de ese término. No es realismo mágico, no es magia, es realidad pura. Yo diría que hay que buscar el término adecuado, que en principio yo digo que es como una especie de metarealismo, porque lo que habla es de una realidad fundamental, esencial de lo que fue la historia, y es la historia, y sigue siendo la historia de la región, y que no tiene por qué ser así. No tiene por qué, o sea, han pasado 100 años más de 100 años de la muerte de mi abuelo, del asesinato de mi abuelo, de la violencia que ocurrió en esta región, y sigue habiendo violencia. Y no tiene sentido, no tiene razón de ser. La verdad no tiene razón de ser. Lo que hay que abogar es sobre la cultura, las verdades y las esencias culturales que hay en los pueblos, en las gentes, en las personas, y eso hay que fortalecerlo y hay que hacer que la gente piense hacia esas raíces, y para poder pensar que hay otras cosas mejores que hacer. Es muy importante. Y la cultura es una cultura de paz. La cultura tiene que ser una cultura de paz, de construcción, de desarrollo y de alguna manera de lograr futuro. Si no hay una cultura de paz, no se podrá construir lo que es el futuro, lo que todos necesitamos, lo que todos queremos, lo que la juventud necesita, es tener la noción de futuro, de un futuro digno, un futuro creativo,
Y para eso la cultura tiene que ver, no es un elemento gratuito, no es un elemento banal, sino son elementos de construcción de futuro. Eso es muy importante. Yo parto de la idea de que sí, efectivamente es muy importante, sobre todo porque cuando se habla de Pedro Zamora, estamos hablando de un ser fuera de la ley, de un sujeto que hizo lo que quiso en la región, ¿no? Sí. Y parece que los hechos del 22 de febrero, de nueva cuenta, por ahí aparece otro individuo con una categoría en ese mismo nivel. Sí, lo que hay que pensar es por qué se repite esa violencia. Hay que entender que las situaciones han cambiado, son diferentes a lo que ocurrió en principios del siglo XX, pero al fin y al cabo lo que queda es esa sensación de violencia, Sí. que no tiene por qué ser, la verdad. Hay razones, uno piensa políticas, económicas, lo que sea, pero eso hay que evitarlo, no tiene por qué ser. ¿Por qué? Porque debe haber conciencia del futuro, de un futuro mejor, de un futuro construido en la esperanza, en la creación, en la cultura. Son elementos que de alguna manera han sido diseñados, pero son fundamentales para construir el futuro. La cultura de paz, cultura para el futuro. Entendemos que la familia de Juan Rulfo tiene visión de compromiso con la promoción de la cultura de paz en la región rulfiana. Claro que sí. Eso es fundamental. Fundamental, la cultura de paz digamos que es el mejor ejemplo de definición de lo que es cultura. Aquello que produce paz, que construye paz, que construye al individuo, que le habla de futuro, de esperanza y de paz. Sin eso no hay más, no puede pasar nada. Pero no hay futuro sin esa conciencia de cultura de paz. Juan Pablo Rulfo, muchas gracias. Mándale un saludo a quienes te van a ver a través de la plataforma de la revista de Cuarto de Guerra de Guadalajara. Pues desde luego un gran saludo y ojalá me haya sabido expresar estas ideas y hay que reflexionar sobre eso. Muchos saludos. Tengan la fe en sí mismos y que todos tenemos la capacidad de crear cultura. Eso es muy importante, nos pertenece a todos. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego.